El aire cargado de sal marina golpeaba el rostro de Lucía Mendoza mientras contemplaba el horizonte desde la playa de Playa del Carmen. A sus 21 años, la estudiante de Biología Marina de la Universidad Nacional Autónoma de México sentía que aquella noche marcaba el inicio de algo especial. Las estrellas brillaban sobre el mar Caribe con una intensidad casi sobrenatural, reflejándose como diminutos diamantes sobre la superficie oscura del agua. La luna, en cuarto creciente, apenas iluminaba la playa donde un grupo de jóvenes universitarios se congregaba con entusiasmo alrededor de una pequeña hoguera improvisada. «Atención todos», gritó Miguel Ángel Dorantes, estudiante de último año de Educación Física y organizador principal del evento. Su voz resonó por encima del murmullo general y el sonido constante de las olas rompiendo contra la orilla. La primera competencia anual nocturna de la UNAM en Playa del Carmen está a punto de comenzar. Les recuerdo las reglas. Nadarán desde aquí hasta el muelle abandonado de los pescadores y regresarán. Son aproximadamente 600 metros de ida y otros tantos de vuelta. Lucía observó el muelle a lo lejos. Aquella estructura de madera oscurecida por el tiempo y la humedad se recortaba contra el cielo nocturno como una extraña criatura marina emergiendo del agua. Durante el día, algunos pescadores locales todavía utilizaban sus inmediaciones para limpiar la pesca, a pesar de que la estructura llevaba oficialmente abandonada más de una década. Los turistas lo consideraban un lugar pintoresco para fotografiar, pero los lugareños preferían evitarlo cuando caía la noche. ¿Estás segura de querer participar?, preguntó Carolina Jiménez, compañera de habitación de Lucía y su mejor amiga desde el primer año de universidad. Su rostro reflejaba genuina preocupación. Las corrientes cerca del muelle pueden ser traicioneras, incluso para alguien que nada tan bien como tú. Lucía sonrió, sintiendo la mezcla de adrenalina y nerviosismo recorriendo su cuerpo. Había sido nadadora competitiva durante toda su adolescencia antes de centrarse en sus estudios universitarios. Esta era la primera vez en 2 años que participaba en una competencia, aunque fuera improvisada y sin ninguna oficialidad. «Estaré bien, Caro. Conozco bien estas aguas, llevo 3 veranos haciendo prácticas aquí», respondió Lucía mientras terminaba de ajustarse el gorro de natación negro con el emblema de la UNAM. Además, los organizadores han colocado boyas iluminadas para marcar el recorrido. Carolina no parecía del todo convencida, pero asintió resignada. «Solo ten cuidado, ¿vale? Hay algo en el aire esta noche que no me gusta». En ese momento, Javier Alarcón, estudiante de oceanografía y amigo cercano de ambas, se acercó con una sonrisa nerviosa. Sus gafas de montura metálica reflejaban las luces de las antorchas que algunos estudiantes habían clavado en la arena para iluminar el punto de partida. ¿Listas para la locura? Me han dicho que hay 25 participantes, comentó mientras se frotaba las manos. La profesora Martínez está furiosa. Dice que esto es una imprudencia y que podría costarnos la autorización para futuras prácticas en la zona. ¿Y tú participarás?, preguntó Lucía. Javier soltó una carcajada. «¿Yo? Ni loco. Soy más de teoría que de práctica. Estaré con el equipo de seguridad en las lanchas». A pocos metros de ellos, Miguel Ángel continuaba dando instrucciones. «Tendremos 3 lanchas siguiendo a los nadadores. Hemos coordinado con Cruz Roja local por si hubiera alguna emergencia y los paramédicos están en alerta. Recuerden, si sienten que no pueden continuar, levanten el brazo y los recogeremos inmediatamente». Mientras Miguel Ángel hablaba, Lucía notó la presencia de un grupo de pescadores locales que observaban el evento desde la distancia con expresiones indescifrables, susurrando entre ellos. Uno de ellos, un hombre mayor de piel curtida por el sol y profundas arrugas en el rostro, la miraba fijamente. Cuando sus miradas se cruzaron, el anciano negó lentamente con la cabeza antes de darse la vuelta y alejarse por la playa. Aquel gesto provocó un escalofrío involuntario en Lucía. Por un instante consideró retirarse de la competencia, pero el sonido del silbato de Miguel Ángel dispersó sus dudas.
«Competidores a la línea de salida», gritó el organizador señalando una cuerda tendida entre dos postes clavados en la arena húmeda. Los participantes, la mayoría estudiantes de entre 19 y 25 años, se alinearon en la orilla. Algunos hacían estiramientos de mindfulness en último momento, otros revisaban sus gafas de natación o ajustaban las pequeñas luces de seguridad adheridas a sus gorros. Todos vestían trajes de baño oscuros que los hacían casi invisibles contra el mar nocturno. A unos 50 metros de la orilla, cerca del canal que utilizaban las embarcaciones turísticas, las 3 lanchas de seguridad encendieron sus luces, iluminando parcialmente la ruta que deberían seguir los nadadores. Cada embarcación llevaba a 2 estudiantes voluntarios, un socorrista profesional contratado para la ocasión y una pequeña bandera roja que serviría como señal de emergencia si fuera necesario. «La competencia está a punto de comenzar», anunció Miguel Ángel a través de un megáfono. «Recuerden seguir la línea de boyas iluminadas y mantenerse siempre a la vista de las embarcaciones de seguridad. Al llegar al muelle, deberán tocar la estructura, dar la vuelta y regresar». A lo lejos, más allá del punto de retorno marcado por el muelle abandonado, 2 pescadores locales remaban lentamente en una pequeña embarcación tradicional. Habían salido a pescar calamar, aprovechando la tranquilidad de la noche, ajenos a la competencia que estaba por iniciar en la playa. Sus faroles apenas iluminaban la superficie del agua, mientras arrojaban los restos de su pesca anterior por la borda. Vísceras de atún que habían limpiado para vender en el mercado local esa mañana. «A la cuenta de 3», gritó Miguel Ángel. Los participantes se tensaron preparándose para la salida. 1, 2, 3. El sonido del silbato rasgó la noche y los competidores se lanzaron al agua entre gritos de ánimo de los espectadores. Los primeros metros fueron caóticos, con nadadores chocando entre sí mientras buscaban espacio. Gradualmente, el grupo comenzó a estirarse a medida que los más rápidos tomaban la delantera. Lucía, con potentes brazadas, se mantuvo entre los 5 primeros durante los primeros 200 metros. El agua estaba más fría de lo que esperaba, pero la adrenalina mantenía su cuerpo caliente. Su respiración marcaba un ritmo constante, mientras sus brazos cortaban el agua oscura. Con cada movimiento, sentía cómo los años de entrenamiento regresaban a ella, trayendo consigo aquella familiar sensación de libertad que solo experimentaba al nadar. La línea de boyas LED verdes se extendía frente a ella como un camino de estrellas caídas sobre el mar. A su izquierda, uno de los botes de seguridad la seguía a distancia prudente, su reflector ocasionalmente barriendo la superficie para verificar que todos los nadadores estuvieran bien. Tras 10 minutos de nado intenso, Lucía alcanzó el 3er puesto en la competencia. Delante de ella solo quedaban Rodrigo Fuentes, un estudiante de fisioterapia conocido por su participación en triatlones, y Daniela Cortés, una chica de 1900 intercambio de la Universidad de Barcelona que había sido nadadora olímpica juvenil. El muelle abandonado comenzaba a distinguirse con mayor claridad, su estructura elevándose sobre pilotes parcialmente podridos por la constante exposición al agua salada. Mientras se acercaba, Lucía percibió un cambio en el agua, un olor metálico, mezclado con el inconfundible aroma de pescado en descomposición, llegó hasta ella. Las corrientes cerca del muelle eran más fuertes de lo normal, formando pequeños remolinos que dificultaban mantener una línea recta. Por un instante, miró hacia abajo, intentando ver algo en la oscuridad del agua, pero solo pudo distinguir la vaga silueta de sus propias extremidades, moviéndose rítmicamente. A unos 100 metros del muelle, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de ella. Algo no se sentía bien. La sensación de libertad fue reemplazada por una creciente ansiedad mientras sus instintos le gritaban que diera media vuelta. Pero su determinación era más fuerte. Solo necesitaba llegar al muelle, tocar la estructura y volver. Al mismo tiempo, a 6 metros bajo la superficie, un tiburón nodriza macho de casi 3 metros de longitud
nadaba lentamente siguiendo el rastro de las vísceras de atún que los pescadores habían arrojado horas antes. Normalmente, esta especie es considerada inofensiva para los humanos, prefiriendo alimentarse de pequeños peces, crustáceos y moluscos que encuentra en el fondo marino. Sin embargo, este ejemplar en particular llevaba varios días sin encontrar suficiente alimento. El tiburón había sido desplazado de su territorio habitual por las recientes obras de ampliación del puerto turístico de Playa del Carmen. El constante ruido de las máquinas y la contaminación del agua habían alterado sus patrones de alimentación, llevándolo a áreas más cercanas a la costa en busca de sustento. Las vísceras de atún representaban una oportunidad de alimentación fácil que su instinto no podía ignorar. Mientras el tiburón se acercaba al área donde se desarrollaba la competencia, su comportamiento comenzó a cambiar. El movimiento inusual en la superficie, las luces artificiales de las embarcaciones y el constante chapoteo de los nadadores creaban una combinación de estímulos desconocidos. Los sensores electroreceptores de su hocico, capaces de detectar los débiles campos eléctricos generados por los músculos de otros animales, captaban señales confusas provenientes de múltiples fuentes. En la superficie, Lucía había logrado adelantar a Daniela y ahora disputaba el primer puesto con Rodrigo. Ambos se aproximaban al muelle, sus brazadas cada vez más potentes a medida que la competitividad se intensificaba. A solo 30 metros de su objetivo, Lucía decidió aumentar el ritmo. Sus músculos ardían por el esfuerzo, pero la posibilidad de ganar la impulsaba a seguir. Fue entonces cuando sucedió. Primero sintió un roce en su pierna derecha, como si una corriente submarina hubiera arrastrado algún tipo de vegetación contra su piel. Instintivamente, pateó para liberarse del supuesto obstáculo sin detener su avance. Segundos después, el roce se transformó en un golpe contundente contra su costado que la desestabilizó momentáneamente. «¿Qué demonios?», pensó, deteniéndose y levantando la cabeza para orientarse. El muelle estaba a solo 15 metros de distancia. Rodrigo ya había llegado y estaba dando la vuelta para iniciar el regreso. Lucía respiró profundamente y se dispuso a continuar, pero en ese preciso instante una fuerza descomunal la arrastró hacia abajo. El tiburón nodriza, confundido por la mezcla de estímulos y atraído por el movimiento errático de la nadadora, había decidido investigar más de cerca aquella extraña criatura que invadía su espacio. A diferencia de otras especies de tiburones que muerden y se alejan, el tiburón nodriza tiene la costumbre de sujetar a sus presas mientras las succiona hacia su boca. Esta técnica, efectiva para atrapar peces pequeños entre las rocas y el coral, resultó devastadora cuando fue aplicada a la pierna de Lucía. El dolor fue inmediato e indescriptible. Lucía sintió cómo cientos de pequeños dientes, parecidos a lijas de extrema dureza, se incrustaban en su muslo derecho, desgarrando el neopreno y penetrando en su carne. El grito que escapó de su garganta quedó ahogado cuando su cabeza fue sumergida por la fuerza del tirón. Bajo el agua, el pánico se apoderó de ella. La oscuridad era casi absoluta, interrumpida únicamente por ocasionales destellos de las luces de superficie. Podía sentir la presencia masiva del animal presionando contra su cuerpo mientras sus dientes continuaban destrozando el tejido de su pierna. El agua a su alrededor comenzaba a teñirse de un color oscuro que Lucía sabía era su propia sangre. Con una claridad mental que solo aparece en los momentos de extremo peligro, Lucía recordó lo que había aprendido sobre ataques de tiburones durante sus estudios. Los ojos, pensó. Debo golpear los ojos. Luchando contra el dolor y la falta de oxígeno, consiguió girar su cuerpo lo suficiente para enfrentar al animal. En la penumbra acuática, apenas distinguió el contorno del masivo cuerpo del tiburón, su piel áspera, rozando contra sus manos mientras intentaba alcanzar su cabeza. En la superficie, Rodrigo había regresado al muelle al escuchar el grito interrumpido de Lucía. «¡Algo le ha pasado a Lucía!», Sa gritó hacia una de las lanchas de seguridad que se aproximaba. «No la veo»,
exclamó uno de los voluntarios mientras barría la superficie con un potente reflector. Estaba aquí hace un segundo. Daniela, que acababa de llegar al muelle, se unió a la búsqueda. ¡Allí!, gritó señalando un punto donde el agua se agitaba violentamente a unos 10 metros del muelle. En ese momento, Lucía emergió momentáneamente a la superficie, boqueando desesperadamente en busca de aire. «Tip», alcanzó a gritar antes de ser arrastrada nuevamente hacia abajo. El socorrista de la lancha más cercana no necesitó más información. «¡Ataque de tiburón!», gritó mientras se despojaba del chaleco salvavidas y tomaba un arpón de defensa personal del equipamiento de emergencia. Sin dudarlo, se lanzó al agua, seguido por Miguel Ángel, que había llegado nadando desde la orilla al percatarse de que algo iba mal. Bajo la superficie, Lucía continuaba su desesperada lucha por sobrevivir. Había conseguido golpear repetidamente el hocico del tiburón, pero el animal, lejos de soltar su presa, intensificó su agarre. La visión de Lucía comenzaba a tornarse borrosa debido a la pérdida de sangre y la falta de oxígeno. Sus movimientos se volvían cada vez más débiles mientras el tiburón la arrastraba hacia aguas más profundas. En un último esfuerzo desesperado, Lucía consiguió alcanzar uno de los ojos del animal con sus dedos, presionando con toda la fuerza que le quedaba. El tiburón reaccionó violentamente, sacudiendo la cabeza de un lado a otro pero sin soltar su pierna. El movimiento desgarró aún más los tejidos, exponiendo el hueso del fémur a las corrientes marinas. En la superficie, el socorrista había localizado la zona del ataque gracias a la mancha de sangre que se expandía en el agua. «Aquí», gritó a los demás, mientras tomaba una profunda bocanada de aire y se sumergía. La escena que encontró bajo el agua era aterradora. La estudiante estaba siendo arrastrada por un enorme tiburón nodriza que mantenía sus fauces firmemente cerradas sobre su pierna. El agua, enturbiada por la sangre, dificultaba la visibilidad. El socorrista nadó con potentes brazadas hasta posicionarse cerca de la cabeza del animal. Con un movimiento preciso, dirigió el arpón hacia la zona de las branquias, uno de los puntos más sensibles de los tiburones. El impacto fue certero. El tiburón soltó momentáneamente a Lucía, que comenzó a flotar inerte en el agua. Miguel Ángel, que acababa de llegar a la escena, agarró a la joven por debajo de los brazos y comenzó a impulsarla hacia la superficie mientras el socorrista mantenía a raya al tiburón, que tras la inicial confusión parecía dispuesto a regresar por su presa. «¡La tengo!», gritó Miguel Ángel al emerger sosteniendo la cabeza de Lucía fuera del agua. La joven estaba inconsciente. Su rostro pálido contrastaba dramáticamente con el rojo intenso que emanaba de su pierna destrozada. Desde la lancha más cercana, 2 voluntarios se inclinaron para ayudar a subir a Lucía. La maniobra fue difícil, especialmente porque debían tener cuidado de no causar más daño a su pierna gravemente herida. Finalmente, consiguieron colocarla en el fondo de la embarcación, mientras el socorrista y Miguel Ángel subían por sus propios medios. «Necesita un torniquete inmediatamente», gritó el socorrista, quitándose el cinturón y colocándolo por encima de la herida para detener la hemorragia. «¡A la costa, rápido! ¡Está perdiendo demasiada sangre!». La lancha aceleró hacia la playa, mientras uno de los voluntarios utilizaba la radio para comunicarse con los servicios de emergencia que esperaban en la orilla. «Tenemos una víctima de ataque de tiburón. Mujer, 21 años aproximadamente, inconsciente, herida grave en pierna derecha, posible amputación parcial, pérdida masiva de sangre. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos». En la embarcación, el socorrista y Miguel Ángel trabajaban frenéticamente para mantener con vida a Lucía. Le habían quitado el gorro de natación y comprobaron que tenía pulso, aunque extremadamente débil. Su respiración era superficial e irregular. «Vamos, Lucía, resiste», murmuraba Miguel Ángel mientras presionaba una toalla contra la herida, intentando contener la hemorragia que continuaba a pesar del torniquete improvisado. En la playa, la noticia del ataque se había extendido rápidamente entre los estudiantes y curiosos que se habían congregado para presenciar la competencia. La ambulancia de la Cruz Roja ya esperaba con las puertas abiertas
y el motor en marcha. 2 paramédicos se adentraron en el agua hasta la cintura, listos para recibir a la víctima tan pronto como la lancha pudiera acercarse lo suficiente a la orilla. ¡Ayuda!, gritó Carolina al ver el estado de su amiga cuando la embarcación finalmente llegó. ¡Dios mío, Lucía! Los paramédicos tomaron el control de la situación inmediatamente. Con movimientos precisos y coordinados, transfirieron a Lucía a una camilla rígida y la llevaron rápidamente hacia la ambulancia. Uno de ellos ya había insertado una vía intravenosa en su brazo para administrarle fluidos, mientras el otro evaluaba la gravedad de la herida en su pierna. Traumatismo severo en extremidad inferior derecha, múltiples laceraciones profundas, posible compromiso vascular y óseo, informaba uno de los paramédicos por radio, mientras la ambulancia iniciaba su carrera hacia el Hospital General de Playa del Carmen. Paciente en shock hipovolémico, requiere cirugía inmediata y transfusión sanguínea. Carolina consiguió subir a la ambulancia justo antes de que cerraran las puertas. «Soy su compañera de habitación», explicó con lágrimas en los ojos. «Se llama Lucía Mendoza, tiene 21 años, sin alergias conocidas a medicamentos». Mientras la ambulancia se alejaba con la sirena aullando en la noche, la playa se había convertido en un caos de actividad. Los organizadores intentaban reunir a todos los participantes para asegurarse de que nadie más estuviera en peligro, mientras la policía costera, alertada por la llamada de emergencia, comenzaba a llegar al lugar. «Despejen el agua inmediatamente», ordenaban los oficiales a través de megáfonos. «Se ha confirmado la presencia de un tiburón peligroso en la zona». A pocos metros de la orilla, el agua continuaba moviéndose, pero no por la presencia del tiburón. El depredador, herido por el arpón del socorrista, había decidido alejarse hacia aguas más profundas, siguiendo su instinto de supervivencia. La sangre que emanaba de su herida en las branquias dejaba un rastro invisible bajo la superficie mientras se desvanecía en la inmensidad del mar Caribe, regresando a las profundidades de donde nunca debió salir. En el Hospital General de Playa del Carmen, el equipo médico ya esperaba la llegada de Lucía. La sala de emergencias había sido notificada y un equipo quirúrgico estaba en estado de alerta. La noticia de un ataque de tiburón, algo extremadamente raro en esas costas, había movilizado a todo el personal disponible. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron finalmente en la entrada de emergencias, Lucía había sido estabilizada temporalmente, pero su estado seguía siendo crítico. Su rostro, normalmente bronceado y rebosante de vida, tenía ahora un color ceniciento. La máscara de oxígeno empañada por su débil respiración era la única indicación visible de que seguía con vida. Mujer, 21 años, ataque de tiburón, presión arterial 80-40, frecuencia cardíaca 130, saturación de oxígeno 92%, informó el paramédico mientras trasladaban la camilla al interior del hospital. Ha recibido 2 litros de solución salina en ruta y mantiene el torniquete desde hace aproximadamente 20 minutos. El doctor Ramírez, cirujano de guardia esa noche, examinó rápidamente la herida mientras trasladaban a Lucía hacia el quirófano. Necesitamos sangre tipo O negativo hasta que tengamos su grupo sanguíneo. Preparen quirófano para exploración vascular y posible amputación. Carolina, que había seguido la camilla hasta donde le permitieron, se detuvo en seco al escuchar la palabra amputación. La realidad de lo que estaba sucediendo golpeó su conciencia con una fuerza demoledora. Su amiga, la chica que había conocido hacía 3 años durante la semana de orientación universitaria, la que soñaba con estudiar los patrones migratorios de las ballenas jorobadas, podría perder una pierna, si sobrevivía. «Señorita, necesitamos información», le dijo una enfermera sacándola de su estado de shock. «¿Tiene los datos de contacto de algún familiar de la paciente?» Carolina asintió mecánicamente mientras buscaba su teléfono. «Sus padres viven en la Ciudad de México», murmuró. «Tengo el número de su madre». Mientras Carolina proporcionaba la información necesaria,
En la playa continuaba el operativo de emergencia. La policía costera había establecido un perímetro de seguridad, prohibiendo el acceso al agua en un radio de 2 kilómetros alrededor del lugar del ataque. Los guardacostas habían desplegado 2 embarcaciones equipadas con sonares para intentar localizar al tiburón, aunque sabían que las probabilidades de encontrarlo eran escasas. Miguel Ángel, todavía en shock por lo sucedido, estaba siendo interrogado por un oficial de la policía. «Fue mi idea», repetía una y otra vez con la mirada perdida en la oscuridad del mar. «Yo organicé la competencia. Es mi culpa». «Necesitamos todos los detalles», insistía el oficial mientras tomaba notas. ¿Cuántos nadadores había en el agua? ¿Quién autorizó el evento? ¿Se realizó alguna evaluación de riesgos previa? Javier, que había estado en una de las lanchas de seguridad, se acercó para ofrecer su testimonio. «Fue un tiburón. Nodriza, estoy seguro», afirmó con la autoridad que le confería su formación en oceanografía. «Normalmente son inofensivos para los humanos, pero este era grande, probablemente un macho adulto. Algo debió alterarlo». «¿Un tiburón nodriza?», preguntó escépticamente el oficial. «Según tengo entendido, esa especie rara vez ataca a humanos». «Es cierto», confirmó Javier, «pero cualquier tiburón puede volverse peligroso en las circunstancias adecuadas, o inadecuadas, según se mire». Mientras la conversación continuaba, un grupo de pescadores locales observaba desde cierta distancia. El mismo anciano que había mirado a Lucía con expresión grave antes de la competencia, ahora hablaba en voz baja con sus compañeros. «Se los dije», murmuraba en un dialecto maya mezclado con español. «El mar está inquieto desde que comenzaron a construir ese maldito puerto. Están perturbando el orden natural». Uno de los biólogos marinos que había sido llamado para evaluar la situación alcanzó a escuchar el comentario y se acercó a los pescadores. «Disculpen», intervino con respeto. «¿Han notado cambios en el comportamiento de los peces o tiburones en la zona últimamente?» El anciano lo miró con desconfianza inicial, pero algo en la sinceridad del joven científico lo hizo cambiar de actitud. «Los tiburones están más cerca de la costa desde que comenzaron las explosiones para ampliar el puerto», explicó. «Esta mañana Tomás y yo», señaló a otro pescador, «vimos uno grande cerca del muelle abandonado. Nunca antes habíamos visto un nodriza tan grande tan cerca de la playa». «¿Y qué estaban haciendo cerca del muelle?», preguntó el biólogo, intentando recopilar toda la información posible. Los pescadores intercambiaron miradas incómodas. «Limpiábamos atún», respondió finalmente Tomás. «Arrojamos las vísceras al agua, como siempre hemos hecho». El biólogo cerró los ojos un instante, comprendiendo la terrible concatenación de eventos que había llevado al ataque. El olor de la sangre y las vísceras atrajo al tiburón a Mintosia, la zona. Murmuró más para sí mismo que para los pescadores. Y luego llegaron los nadadores. En el hospital, la situación de Lucía era crítica. El equipo quirúrgico trabajaba contrarreloj para salvar su vida y, si era posible, su pierna. La herida era devastadora, múltiples laceraciones profundas desde el tobillo hasta la parte superior del muslo, con exposición del hueso femoral y severo daño muscular y nervioso. La arteria femoral había sido parcialmente seccionada, lo que explicaba la masiva pérdida de sangre. «Necesito más campo visual», ordenaba el doctor Ramírez, mientras los cirujanos vasculares intentaban reparar los principales vasos sanguíneos. «Tenemos que restaurar la circulación antes de evaluar el daño nervioso». En la sala de espera, Carolina había sido acompañada por Javier y algunos otros estudiantes que habían llegado desde la playa. Todos mantenían un silencio sobrecogedor, interrumpido ocasionalmente por el sonido de algún teléfono o los pasos apresurados del personal médico por el pasillo. «Los padres de Lucía están tomando el primer vuelo disponible desde Ciudad de México», informó Carolina con voz monótona. «Llegarán por la mañana». «¿Qué han dicho los médicos?», preguntó Javier, aunque temía la respuesta. «Nada concreto», respondió Carolina, frotándose los ojos enrojecidos por el llanto.
solo que están haciendo todo lo posible por salvarle la pierna, pero que su prioridad es salvarle la vida. Las horas pasaban con angustiosa lentitud. Periodistas locales habían comenzado a congregarse en la entrada del hospital, atraídos por la noticia del ataque. Los ataques de tiburón son extremadamente raros en las costas mexicanas, y uno tan grave como este representaba un acontecimiento noticioso de primer orden. Se solicita información sobre el ataque del tiburón en Playa del Carmen, decían los titulares que ya circulaban en las ediciones digitales de los principales periódicos. Estudiante universitaria lucha por su vida tras ser atacada durante competencia nocturna. Mientras tanto, en las aguas del Caribe, el tiburón nodriza herido se había alejado significativamente de la costa. Sus movimientos eran ahora más lentos, afectados por la herida en sus branquias. Aunque no era mortal, el daño causado por el arpón había sido suficiente para alterar su comportamiento habitual. Guiado por instintos primarios que habían evolucionado durante millones de 900 años, el tiburón buscaba aguas más profundas y tranquilas donde pudiera recuperarse. La experiencia con los humanos había sido traumática también para él, y su cerebro primitivo había registrado la asociación entre esas extrañas criaturas y el dolor. Era poco probable que volviera a acercarse voluntariamente a la costa en el futuro cercano. A las 4 de la madrugada, casi 5 horas después del ataque, las puertas del quirófano finalmente se abrieron. El doctor Ramírez, visiblemente exhausto, se dirigió hacia la sala de espera donde Carolina, Javier y otros estudiantes aguardaban noticias. ¿Familiares de Lucía Mendoza?, preguntó con voz cansada. Carolina se puso de pie inmediatamente. Sus padres llegarán en unas horas. Soy su compañera de habitación y amiga más cercana. El médico asintió, comprendiendo la situación. Lucía ha sobrevivido a la cirugía, informó provocando un suspiro colectivo de alivio. Hemos conseguido reparar los principales vasos sanguíneos y estabilizar las fracturas óseas. Sin embargo, el daño a los tejidos blandos es severo. Músculos, nervios y tendones han sufrido traumatismos significativos. ¿Y su pierna?, preguntó Javier, formulando la pregunta que todos temían hacer. Hemos conseguido preservarla por ahora, respondió el cirujano con cautela. Pero debo ser honesto, el daño es extenso. Será necesario realizar múltiples intervenciones adicionales, y aún así, existe un alto riesgo de complicaciones que podrían requerir una amputación parcial en el futuro. Carolina se cubrió la boca con las manos, intentando procesar la información. ¿Cuándo podremos verla?, logró preguntar finalmente. Está en la unidad de cuidados intensivos y permanecerá sedada durante al menos 24 horas, explicó el doctor Ramírez. Después, iremos reduciendo gradualmente la sedación para evaluar su estado neurológico. Por ahora, lo mejor que pueden hacer es descansar y estar preparados para apoyarla cuando despierte. El camino hacia la recuperación será largo y difícil. Mientras el médico se retiraba, los estudiantes se miraron entre sí, apenas capaces de asimilar la magnitud de lo sucedido. En pocas horas, sus vidas habían cambiado dramáticamente. Lo que debía ser una noche de diversión y camaradería se había transformado en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la noticia del ataque había alcanzado dimensión nacional. Los principales noticieros abrían con imágenes de la playa acordonada y del Hospital General de Playa del Carmen. Las autoridades locales habían emitido una alerta temporal, recomendando evitar actividades acuáticas en la zona hasta nuevo aviso. Este incidente es extremadamente inusual, declaraba el director de Protección Civil de 1900, Quintana Roo, ante las cámaras. Los tiburones nodriza rara vez atacan a humanos. Estamos investigando los factores que pudieron haber contribuido a este comportamiento anómalo. En las afueras del hospital, un pequeño altar improvisado había comenzado a formarse. Estudiantes, lugareños y hasta algunos turistas dejaban flores, velas y mensajes de apoyo para Lucía. La comunidad local, que depende en gran medida del turismo,
Temía las repercusiones que el ataque podría tener, pero la preocupación por el estado de la joven estudiante predominaba sobre cualquier consideración económica. Los padres de Lucía, Héctor y Elena Mendoza llegaron al hospital poco después del amanecer. Sus rostros reflejaban la angustia de un viaje apresurado y la terrible incertidumbre sobre el estado de su única hija. Carolina los recibió en 1916 la entrada, intentando prepararlos para lo que iban a encontrar. Los médicos dicen que fue muy valiente, les dijo mientras los acompañaba a la UCI. Luchó contra el tiburón, eso probablemente le salvó la vida. Elena Mendoza, profesora de literatura en un colegio de Ciudad de México, apenas podía contener las lágrimas. Siempre fue así desde pequeña, murmuró. Nunca se rinde sin pelear. Cuando finalmente pudieron ver a Lucía, la impresión fue devastadora a pesar de las advertencias previas. Conectada a múltiples máquinas, con tubos respiratorios, vías intravenosas y monitores cardíacos, la joven apenas era reconocible bajo las vendas y la palidez extrema causada por la pérdida de sangre. Su pierna derecha, elevada ligeramente y cubierta con vendajes ensangrentados, parecía casi el doble de su tamaño normal debido a la inflamación. «Mi niña», susurró Héctor, un ingeniero civil de carácter habitualmente estoico, que ahora no podía evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. ¿Cómo pudo pasar algo así? Mientras los padres de Lucía permanecían junto a su cama, las autoridades continuaban investigando el incidente. Un equipo de biólogos marinos, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, había comenzado a reconstruir los eventos que llevaron al ataque. Tenemos varios factores que pudieron contribuir a este comportamiento inusual, explicaba la doctora Martínez, especialista en comportamiento de elasmobranquios, durante una reunión con las autoridades locales. Primero, las obras de ampliación del puerto han alterado los hábitats marinos cercanos a la costa. Segundo, la presencia de restos orgánicos, específicamente vísceras de atún, en las proximidades del muelle abandonado. Y tercero, la actividad inusual en el agua durante la noche, que coincide con el periodo de alimentación más activo de los tiburones nodriza. ¿Está sugiriendo que la competencia no debió realizarse?, preguntó el representante del ayuntamiento local. Estoy afirmando que se creó de manera involuntaria un escenario perfecto para un encuentro potencialmente peligroso, respondió la científica. Los tiburones nodriza no son agresivos por naturaleza, pero cualquier animal puede volverse peligroso si se siente amenazado o confundido. La combinación de estímulos sensoriales pudo haber desorientado al tiburón, llevándolo a responder de manera defensiva ante lo que percibió como una amenaza. Que en el hospital, transcurridas 48 horas desde la cirugía inicial, los médicos comenzaron a reducir gradualmente la sedación de Lucía. El proceso era lento y cuidadoso, monitoreando constantemente sus signos vitales y respuestas neurológicas para detectar cualquier complicación. Su cuerpo ha sufrido un trauma severo, explicaba el doctor Ramírez a los padres de Lucía. El shock, la pérdida de sangre y el estrés físico extremo pueden tener efectos secundarios que aún no podemos prever completamente. Por eso debemos proceder con cautela. Carolina y Javier se turnaban para acompañar a los padres de Lucía durante las largas horas de espera. Habían cancelado sus actividades académicas indefinidamente, con el apoyo total de la universidad, que había emitido un comunicado expresando su solidaridad y ofreciendo asistencia psicológica a todos los estudiantes afectados por el incidente. Los profesores dicen que no nos preocupemos por los exámenes o las prácticas, comentó Javier durante uno de los relevos. La facultad ha acordado implementar un plan especial para los estudiantes involucrados en lo que pasó. Elena asintió distraídamente, su atención completamente centrada en los monitores que registraban las constantes vitales de su hija. Durante las últimas horas, había notado pequeños movimientos en las manos de Lucía, señales esperanzadoras de que estaba comenzando a emerger de la sedación profunda. Fue en la tarde del tercer día cuando Lucía finalmente abrió los ojos. Al principio, su mirada estaba desenfocada y confusa,
incapaz de reconocer su entorno o a las personas presentes. Los médicos habían advertido que esto era normal después de una sedación prolongada y el trauma experimentado. «Lucía, cariño, estamos aquí», susurró Elena, inclinándose sobre su hija mientras apretaba suavemente su mano. «Mamá y papá están contigo». Los ojos de Lucía se movieron lentamente hacia la voz y durante un instante pareció reconocer a su madre. Sus labios secos y agrietados intentaron formar palabras, pero el tubo endotraqueal se lo impedía. «No intentes hablar», intervino una enfermera que supervisaba el proceso. «El tubo te está ayudando a respirar. Pronto podremos retirarlo si continúas mejorando». Las siguientes horas fueron de progresos lentos pero constantes. Los médicos evaluaron las respuestas neurológicas de Lucía, comprobando que no hubiera daño cerebral por la hipoxia sufrida durante el ataque. Aunque todavía no estaba completamente consciente, respondía a comandos simples como apretar manos o mover los dedos de los pies, incluso los de su pierna lesionada, lo que era una señal extraordinariamente positiva. Al quinto día, consideraron que Lucía estaba lo suficientemente estable para retirar el tubo respiratorio. El procedimiento, aunque rutinario para el personal médico, resultó incómodo y angustioso para la paciente, que tosió violentamente una vez que el tubo fue extraído de su garganta. Agua. Logró articular con voz ronca y apenas audible su primer palabra desde el ataque. Mientras Elena le ofrecía pequeños sorbos de agua con una pajita, Lucía comenzaba a orientarse gradualmente. Sus ojos recorrieron la habitación, reconociendo a su padre que permanecía de pie junto a la ventana, y luego a Carolina, que había estado durmiendo en un sillón en la esquina y se había despertado al escuchar su voz. ¿Qué pasó?», preguntó Lucía después de humedecer su garganta. Los presentes intercambiaron miradas inciertas, dudando sobre cuánta información debían proporcionar en ese momento. Finalmente fue el doctor Ramírez quien respondió. «Lucía, tuviste un accidente durante la competencia de natación», explicó con tono profesional pero compasivo. «Fuiste atacada por un tiburón y sufriste heridas graves en tu pierna derecha. Te realizamos una cirugía de emergencia y has estado en cuidados intensivos durante los últimos 5 días». La información pareció tardar en registrarse en la conciencia de Lucía. Su mirada se dirigió lentamente hacia su pierna vendada, como si esperara confirmar visualmente lo que acababa de escuchar. «¿Un tiburón?», repitió con incredulidad. «Yo no recuerdo». «Es normal que no recuerdes todos los detalles», intervino el neurólogo, que había estado monitoreando su recuperación. «El cerebro a veces bloquea recuerdos traumáticos como mecanismo de protección». Pero incluso, mientras el médico hablaba, fragmentos de memoria comenzaban a emerger en la mente de Lucía. El agua fría, la competencia, el muelle abandonado, y luego el dolor. Un dolor tan intenso que parecía imposible de soportar. «Sentí algo», murmuró, su rostro contrayéndose ante el recuerdo parcial. «Algo me golpeó y luego me arrastraba hacia abajo». «No te fuerces a recordar ahora», dijo Elena, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Tienes tiempo para procesar todo». Pero la mente de Lucía, entrenada para el análisis científico, ya intentaba reconstruir los eventos. «Era un tiburón nodriza, ¿verdad?», preguntó, sorprendiendo a todos con la precisión de su suposición. «Sentí su piel áspera. Intenté golpear sus ojos». Javier, que acababa de entrar en la habitación, asintió con asombro. «Así es. ¿Cómo lo sabes?». «Los patrones de mordida», respondió Lucía con voz débil pero decidida. «Un tiburón blanco habría arrancado más tejido. Un tiburón toro habría sacudido para desgarrar. Pero sentí como si estuviera succionando. Es típico de los nodriza». Los médicos intercambiaron miradas de asombro ante la lucidez de la paciente, mientras Héctor no pudo evitar una sonrisa de orgullo a pesar de las circunstancias. «Mi hija, la bióloga marina», murmuró. El momento de claridad, sin embargo, fue breve. El esfuerzo de hablar y la realización gradual de su situación agotaron rápidamente a Lucía, que comenzó a mostrar signos de ansiedad. Su respiración se aceleró,
y los monitores cardíacos registraron un aumento en su frecuencia cardíaca. «Creo que es suficiente por ahora», intervino la enfermera, ajustando la dosis de calmantes en el gotero intravenoso. «Necesita descansar». Los días siguientes establecieron un patrón de progreso gradual entremezclado con retrocesos ocasionales. Físicamente, Lucía mejoraba de manera constante. La infección, uno de los mayores riesgos después de un ataque de tiburón debido a las bacterias presentes en la boca de estos animales, había sido controlada gracias a la rápida intervención y los potentes antibióticos. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó cuando Lucía estuvo lo suficientemente recuperada para comprender plenamente la magnitud de sus lesiones. El equipo médico, acompañado por un psicólogo especializado en trauma, organizó una reunión para discutir su condición y las perspectivas futuras. Las mordeduras causaron daños significativos en músculos, tendones y nervios. «De tu pierna», explicó el cirujano ortopédico que se había unido al equipo de especialistas. «Hemos conseguido preservar la integridad estructural, pero la funcionalidad estará comprometida. ¿Podré volver a caminar?», preguntó Lucía directamente, su voz más firme ahora que había pasado una semana desde que despertó. «Sí, pero el proceso será largo», respondió honestamente el médico. «Necesitarás múltiples cirugías reconstructivas seguidas de rehabilitación intensiva. Incluso entonces, es probable que necesites algún tipo de asistencia, como un bastón o una ortesis». «¿Y nadar?», preguntó Lucía, la pregunta que todos habían temido. El silencio que siguió fue respuesta suficiente antes de que el médico hablara. «No podemos descartar nada completamente, pero debes entender que el daño a los grupos musculares principales que permiten la propulsión en el agua es extenso. Nadar como lo hacías antes sería extremadamente difícil». Las palabras golpearon a Lucía con una fuerza casi física. El nado había sido parte fundamental de su identidad desde que tenía memoria. La idea de no volver a sentir la libertad del agua, la perfecta armonía de movimientos que tanto amaba, era casi tan dolorosa como las heridas físicas. «Entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro mientras luchaba por contener las lágrimas. Fue en ese momento cuando el psicólogo intervino. «Lucía, lo que estás sintiendo ahora es una respuesta completamente normal al trauma y a la pérdida. Es importante que te permitas experimentar esas emociones sin juzgarlas». «Es solo que», comenzó Lucía, antes de que su voz se quebrara. «El agua siempre ha sido mi lugar seguro. Y ahora tienes miedo», completó el psicólogo con gentileza. «Y ese miedo es válido. Has experimentado algo que muy pocas personas pueden siquiera imaginar. Pero el miedo, como todas las emociones, no es estático. Cambiará con el tiempo, especialmente si le das espacio para existir sin luchar contra él». Las semanas siguientes fueron un difícil equilibrio entre la recuperación física y el procesamiento emocional. Lucía se sometió a 2 cirugías adicionales para reparar tendones y mejorar la circulación en áreas específicas de su pierna. Cada procedimiento era seguido por días de dolor intenso y la ansiedad de no saber si los resultados serían los esperados. Paralelamente, las sesiones con el psicólogo se convirtieron en una parte fundamental de su rutina. Poco a poco, Lucía comenzó a procesar no solo el trauma del ataque, sino también el profundo sentido de pérdida que sentía por las limitaciones que enfrentaría en el futuro. «A veces sueño con ello», confesó durante una de las sesiones, un mes después del ataque, «pero lo extraño es que en los sueños no siento miedo del tiburón, es como si entendiera que solo estaba siguiendo su naturaleza». «Eso muestra una notable capacidad de perspectiva», respondió el psicólogo. «Muchas personas en tu situación desarrollarían una fobia o incluso odio hacia los tiburones». Lucía negó con la cabeza. «No puedo odiarlo. Como bióloga, entiendo que no fue un ataque malicioso. Fue una terrible coincidencia de factores, las vísceras de pescado, la hora, el lugar. A veces pienso que si hubiéramos organizado la competencia un día antes o después, o en otro lugar,
nada de esto habría pasado. La búsqueda de sentido es común después de eventos traumáticos, explicó el psicólogo. Intentamos encontrar patrones, razones, algo que nos ayude a procesar lo aparentemente aleatorio. Mientras Lucía avanzaba en su recuperación, el incidente había provocado cambios significativos en la comunidad. Las autoridades locales, en colaboración con biólogos marinos, habían implementado nuevos protocolos para actividades acuáticas nocturnas. El muelle abandonado había sido clausurado permanentemente, con planes para su demolición controlada el próximo año. Los pescadores recibieron capacitación sobre prácticas seguras para la eliminación de restos orgánicos, prohibiendo explícitamente arrojarlos al mar cerca de zonas recreativas. El ataque también había generado un renovado interés en la conservación marina. Paradójicamente, el incidente que casi le cuesta la vida a Lucía había aumentado la conciencia pública sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos y entender mejor el comportamiento de especies como el tiburón nodriza, cuyo hábitat estaba siendo constantemente amenazado por el desarrollo costero. Reconociendo esta oportunidad y como parte de su propio proceso de sanación, Lucía comenzó a colaborar con organizaciones locales de conservación mientras continuaba su rehabilitación. Desde su habitación de hospital primero y luego desde el departamento, adaptado que sus padres habían alquilado para estar cerca del centro de rehabilitación, escribía artículos divulgativos y participaba en videoconferencias educativas. Lo que me sucedió fue traumático, explicaba durante una de estas charlas, dirigida a estudiantes de secundaria, pero no fue culpa del tiburón. Nosotros invadimos su espacio, alteramos su entorno y creamos las condiciones para que ocurriera el accidente. Ahora tengo la responsabilidad de utilizar mi experiencia para educar a otros. 6 meses después del ataque, Lucía regresó por primera vez a la playa. Apoyada en muletas y acompañada por sus padres, Carolina y Javier, caminó lentamente por la arena hasta un punto donde podía observar el mar sin acercarse demasiado a la orilla. Su pierna, marcada por múltiples cicatrices quirúrgicas y la irregular textura de la mordedura, todavía dolía constantemente, un recordatorio permanente de aquella noche fatídica. «Es hermoso», murmuró mientras observaba el océano brillando bajo el sol de la tarde, «y aterrador al mismo tiempo. ¿Quieres acercarte más?», preguntó Javier con cautela. Lucía negó suavemente. «No hoy, pero algún día lo haré». El proceso de aceptación continuó desarrollándose lentamente. Había días buenos, cuando Lucía podía hablar del ataque con relativa calma y enfocar su energía en sus estudios y en sus nuevas iniciativas de conservación. Y había días terribles, cuando el dolor fantasma, las pesadillas y la sensación de vulnerabilidad la abrumaban hasta el punto de no poder salir de la cama. «El trauma no es algo que superas», le había explicado el psicólogo. «Es algo que integras en tu historia personal, algo que aprendes a llevar contigo de maneras que te permitan seguir viviendo plenamente». Al cumplirse un año del ataque, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó finalmente el informe oficial del incidente. El documento de 42 páginas detallaba meticulosamente los eventos, basándose en testimonios de testigos, análisis de expertos y evidencia física recopilada durante la investigación. Se confirma que el ataque fue perpetrado por un espécimen macho de Gynglymostoma cirratum, tiburón nodriza, de aproximadamente 2,8 metros de longitud, indicaba el informe. El comportamiento agresivo inusual en esta especie puede atribuirse a la convergencia de múltiples factores: la presencia de atrayentes biológicos, vísceras de atún, la actividad inusual en Mindotesim, el agua durante su periodo habitual de alimentación, y el posible estrés causado por las alteraciones de su hábitat debido a las obras de ampliación portuaria en la zona. El informe concluía con una serie de recomendaciones para prevenir futuros incidentes similares, muchas de las cuales ya habían sido implementadas en la comunidad. También reconocía explícitamente la contribución de Lucía Mendoza a la investigación
y su posterior labor educativa sobre conservación marina. Para Lucía, leer el documento fue una experiencia surreal. Ver los detalles clínicos de sus heridas descritos en términos científicos, las fotografías de la zona del ataque marcada con coordenadas GPS y los diagramas que mostraban la probable secuencia de eventos, le proporcionó un extraño tipo de clausura. La nebulosa de terror y confusión que había sido esa noche ahora estaba ordenada, catalogada y explicada. «Es como leer sobre otra persona», comentó a Carolina después de terminar el informe. «Entiendo intelectualmente que esto me pasó a mí, pero emocionalmente sigue pareciendo irreal». «¿Te ayuda?», preguntó su amiga. «Creo que sí», respondió Lucía después de reflexionar un momento. «Por lo menos ahora puedo verlo como un evento con un principio, un desarrollo y un final. El tiburón regresó al océano, las heridas se están sanando y yo sigo aquí, encontrando nuevas formas de vivir». La rehabilitación física continuaba siendo un desafío diario. Aunque Lucía había progresado significativamente, pasando de las muletas a un bastón, y ocasionalmente podía dar algunos pasos sin apoyo, el dolor crónico era una constante en su vida. Los nervios dañados enviaban señales erráticas, causando desde entumecimiento hasta punzadas agudas que a veces la despertaban en medio de la noche. El cerebro y el sistema nervioso son notablemente adaptables, le había explicado su fisioterapeuta. Con el tiempo, aprenderán nuevas rutas de comunicación, pero necesitamos seguir ejercitando esas conexiones consistentemente. Las sesiones de fisioterapia eran intensas y a menudo dolorosas, pero Lucía las afrontaba con la misma determinación que la había mantenido con vida durante el ataque. Cada pequeño avance, cada grado adicional de flexión en su rodilla, cada paso sin apoyo, representaba una victoria personal contra las limitaciones impuestas por el trauma. Paralelamente a la rehabilitación física, Lucía había comenzado una nueva fase en su tratamiento psicológico, la terapia de exposición. Gradualmente, con apoyo profesional, comenzó a reintroducir elementos relacionados con el agua en su vida cotidiana. Primero fueron imágenes y videos de océanos y playas, luego visitas a acuarios y finalmente sesiones de hidroterapia en piscinas controladas. La primera vez que me sumergí en la piscina de rehabilitación, tuve un ataque de pánico, admitió durante una charla en la universidad, donde había regresado para continuar sus estudios a tiempo parcial. Mi cuerpo recordaba el peligro antes que mi mente pudiera procesar que estaba a salvo. Pero cada vez se vuelve un poco más fácil. Lo que no mencionó públicamente, pero compartía en su círculo íntimo, era que durante esas inmersiones controladas, ocasionalmente sentía una conexión más profunda con el océano y sus criaturas, incluyendo al tiburón que la había atacado. A veces, cuando estoy en el agua, pienso en él. Le confió a Javier durante una tarde tranquila en la playa, mientras observaban el atardecer desde una distancia segura de las olas. Me pregunto si sobrevivió a la herida del arpón, si regresó a su territorio original, o si encontró un nuevo lugar lejos de los humanos. ¿Te preocupas por el tiburón que casi te mata?, preguntó Javier, entre sorprendido y admirado. Lucía sonrió levemente. Suena extraño, ¿verdad? Pero no puedo evitarlo. En cierto modo, nuestros destinos quedaron entrelazados esa noche. Ambos fuimos víctimas de circunstancias más allá de nuestro control. Ambos resultamos heridos y ambos tuvimos que encontrar nuevas formas de continuar. Estas reflexiones eventualmente la llevaron a enfocar sus estudios e investigación en el comportamiento de tiburones en entornos alterados por la actividad humana. Su experiencia personal, combinada con su formación científica, le proporcionaba una perspectiva única que comenzaba a ser reconocida en círculos académicos. A los 2 años del ataque, fue invitada a presentar un trabajo en un simposio internacional sobre conservación marina en Barcelona. El verdadero desafío, expresó en su presentación, no es proteger a los humanos de los tiburones, sino proteger los océanos de nosotros mismos. Cuando alteramos los ecosistemas marinos con construcciones costeras, contaminación, sobrepesca y otras actividades, no solo dañamos la biodiversidad,
también creamos las condiciones para que ocurran interacciones negativas entre especies que normalmente coexistirían pacíficamente. Su ponencia fue recibida con una ovación de pie, no solo por el contenido científico, sino también por el poderoso testimonio personal que representaba. Lucía Mendoza se había convertido en un símbolo viviente de resiliencia y de la compleja relación entre humanos y naturaleza. Sin embargo, a pesar del reconocimiento profesional y los avances en su recuperación, Lucía era consciente de que algunas heridas nunca sanarían completamente. En las noches sin luna, cuando el recuerdo del ataque se sentía más vívido, todavía experimentaba episodios de terror agudo. La sensación de dientes desgarrando su carne, la presión aplastante del agua oscura sobre su pecho y la certeza absoluta de que iba a morir, regresaban con una claridad que ninguna terapia había logrado erradicar completamente. El trauma cambia la forma en que tu cerebro procesa el miedo, le había explicado su psicólogo durante una de sus últimas sesiones. No se trata de eliminar esos recuerdos o reacciones, sino de construir nuevas experiencias y asociaciones lo suficientemente fuertes como para contrabalancearlos. Y eso era exactamente lo que Lucía se esforzaba por hacer cada día. 3 años después del ataque, durante una expedición de investigación en las mismas aguas donde casi había perdido la vida, tomó la decisión que muchos consideraban impensable: volver a nadar en el océano abierto. No fue una decisión impulsiva. Se había preparado durante meses, tanto física como psicológicamente. Su pierna, aunque significativamente más débil que la izquierda y marcada permanentemente por profundas cicatrices, había recuperado suficiente funcionalidad para permitirle nadar con un estilo modificado. El equipo de investigación había implementado múltiples medidas de seguridad, incluyendo observadores en embarcaciones, monitoreo aéreo con drones y redes de protección en el área designada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carolina, que se había unido a la expedición específicamente para apoyar a su amiga en este momento crucial. Lucía asintió mientras terminaba de ajustarse el traje de neopreno especialmente diseñado para proteger su pierna dañada. «Necesito hacerlo», respondió simplemente, «no para demostrar nada a nadie, sino para reconciliarme con el océano y conmigo misma». El momento en que sus pies dejaron de tocar el fondo y su cuerpo quedó suspendido en las aguas cristalinas del Caribe fue indescriptible. Una mezcla de terror absoluto y profunda paz la inundó simultáneamente. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que escapara, que regresara a la seguridad de la embarcación, pero una convicción más profunda la mantenía flotando tranquilamente en la superficie. «Sigo aquí», susurró para sí misma mientras observaba la inmensidad azul que se extendía bajo ella. «Y tú también, en algún lugar». No sabía si el tiburón que la había atacado seguía vivo, ni si permanecía en esas aguas o había migrado a territorios distantes. Pero en cierto modo eso ya no importaba. El océano, con toda su belleza y peligro, seguía siendo el mismo. Y ella, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales, había encontrado una forma de habitar ese espacio nuevamente, no desde la ingenuidad anterior al trauma, sino desde una conciencia más profunda de la fragilidad y la fortaleza inherentes a la vida. Mientras nadaba lentamente, con movimientos cuidadosamente calculados para compensar las limitaciones de su pierna herida, Lucía comprendió que el verdadero final de su historia no era ni el ataque ni la recuperación, sino este constante proceso de redescubrimiento y adaptación. El tiburón había desaparecido en la inmensidad del océano aquella noche fatídica, llevándose consigo una parte de ella que nunca regresaría. Pero le había dejado algo a cambio, una nueva perspectiva, un propósito renovado y una apreciación más profunda por la interconexión de todas las formas de vida en nuestro planeta azul. El informe oficial del ataque, archivado en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, concluía con un párrafo que Lucía consideraba particularmente significativo. El incidente del 12 de julio de 2023 en Playa del Carmen
clasificado oficialmente como ataque no provocado de tiburón con resultado de lesiones graves, representa un recordatorio de los riesgos inherentes a la interacción humana con ecosistemas marinos. Sin embargo, también subraya la extraordinaria capacidad de recuperación tanto de la víctima como del ecosistema local. Las medidas implementadas posteriormente han resultado en un equilibrio más sostenible entre actividades humanas y conservación marina, demostrando que incluso de los eventos más traumáticos pueden surgir cambios positivos y duraderos. Para Lucía, esas palabras capturaban perfectamente la esencia de su experiencia. El trauma había redefinido su vida, pero no la había destruido. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, eran ahora parte de su identidad, recordatorios permanentes de la fugacidad de la seguridad y la importancia de la adaptación. Cada día todavía presentaba desafíos. El dolor crónico era un compañero constante. Las pesadillas, aunque menos frecuentes, seguían visitándola ocasionalmente. La ansiedad ante ciertos estímulos, el sonido de agua agitada en la oscuridad, la sensación de algo rozando inesperadamente su pierna, incluso la vista de ciertos tonos de azul profundo, podía desencadenar respuestas físicas intensas: sudoración, taquicardia, respiración acelerada. Pero junto a estas dificultades persistentes, había surgido una resiliencia que Lucía nunca hubiera imaginado poseer. Una capacidad para enfrentar el miedo sin ser consumida por él, una apreciación más profunda por los momentos de conexión con la naturaleza y con otros seres humanos. Una comprensión visceral de la fragilidad de la vida que la hacía valorar cada experiencia, incluso las dolorosas, como parte del precioso tejido de la existencia. No soy la misma persona que entró al agua aquella noche, reflexionaba a menudo, y nunca volveré a serlo. Pero quizás no se trata de recuperar lo que era antes, sino de honrar en quien me he convertido. Y mientras continuaba su trabajo de investigación y conservación, compartiendo su historia con estudiantes, científicos y público general, Lucía sabía que en algún lugar bajo las olas, quizás el tiburón que había cambiado su vida, también continuaba su silencioso recorrido por los océanos, igualmente transformado por aquel breve pero trascendental encuentro entre dos especies que normalmente habitan mundos separados. En su diario personal, que había comenzado como parte de su terapia y se había convertido en un hábito reconfortante, Lucía escribió una entrada que quizás resumía mejor que nada su perspectiva 4 años después del ataque. El océano me dio la vida, casi me la quita, y finalmente me enseñó cómo vivirla más plenamente. En sus profundidades encontré mi mayor terror y mi más profunda paz. El tiburón y yo, predador y presa, nos encontramos por un instante en la intersección de nuestros mundos y ambos emergimos cambiados. Él regresó a las profundidades, llevando quizás la confusa memoria de un extraño encuentro. Yo regresé a la superficie, llevando cicatrices que nunca desaparecerán y lecciones que nunca olvidaré. Y en ese intercambio involuntario, en esa colisión de destinos, hay una extraña simetría que solo ahora comienzo a apreciar. Mientras el sol se ponía sobre el mar Caribe, tiñendo las aguas de oro y carmesí, Lucía permanecía en Mindonecito, la orilla, su bastón firmemente plantado en la arena húmeda, sus ojos fijos en el horizonte donde el cielo y el océano se fundían en una sola inmensidad. El miedo seguía allí, como una corriente subterránea en su conciencia. Pero junto a él, fluyendo con igual fuerza, estaba algo más. Una profunda gratitud por la vida en todas sus formas, incluso aquellas que, en su naturaleza salvaje e impredecible, nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad y nuestra ineludible conexión con el vasto y misterioso mundo natural que compartimos.